Los secretos viajan en silencio de generación en generación, sin ser pronunciados. Se mueven entre la gente común, en medio de crisis, guerras, quiebras y fortunas, pero para la mayoría siguen siendo invisibles. Hoy no estoy aquí para hablarte de oro, bancos ni herencias. En cambio, te hablaré de la fuerza más peligrosa y poderosa que tienes dentro, tu creencia. Porque es tu creencia la que, día tras día, determina tu camino hacia la prosperidad o la pobreza, muchas veces sin que te des cuenta. Muchos atribuyen su riqueza a la suerte, a una oportunidad de oro o a un golpe del destino. Pero la verdad es más cruda y sencilla a la vez. Nadie supera realmente los límites de lo que en el fondo cree que es posible. Una persona puede aspirar a la riqueza, pero si en su interior alberga creencias de que el dinero es malo, peligroso o solo para unos cuantos elegidos, invariablemente saboteará cada oportunidad que se le presente. ¿Cuántas veces te ha pasado esto en tu propia vida? ¿Cuántas veces se te ha presentado una oportunidad y tú te has echado para atrás? ¿Cuántas veces has pensado, esto no es para mí? La gente como yo no se hace rica, o el que nace para pobre se queda. Estas no son solo palabras, son órdenes directas que le das a tu propia existencia. Desde muy chico me di cuenta de que la gente no falla por falta de talento o esfuerzo. Falla porque lleva en su mente una imagen de sí misma ya derrotada. Trabaja con ahínco, se levanta antes del amanecer, sacrifica su salud, pero muy en el fondo se siente indigna de la abundancia, y todo lo que la mente rechaza, la vida diligentemente lo aleja. La mayoría de la gente le teme al dinero, aunque digan lo contrario. Miedo a perderlo, miedo a equivocarse, miedo al juicio de los demás, miedo a parecer demasiado ambicioso. Y el miedo es un carcelero leal, que mantiene a las personas encerradas incluso cuando la puerta de la prisión está de par en par. ¿Te has dado cuenta de lo común que es que alguien de repente gane una buena lana solo para perderlo todo poco después? Como si una fuerza invisible los jalara de nuevo a su punto de partida de siempre. Esto no es mala suerte, es consistencia mental. La vida siempre se alinea con tu creencia dominante. En mi propio camino, he sido testigo de cómo personas sin estudios, sin privilegios ni un apellido de renombre construyen imperios. Por el contrario, he visto a otros, bendecidos con una inteligencia brillante y oportunidades únicas, hundirse en la miseria. La diferencia nunca estuvo en sus manos, residía en sus mentes. Hubo una noche que nunca olvidaré. Me encontré sentado frente a uno de los hombres más ricos que han pisado esta tierra, Andrew Carnegie. Mientras hablaba, lo que más me cautivó no fue su inmensa fortuna, sino la convicción inquebrantable con la que percibía su propio destino. No había ni rastro de duda en su voz, ni vacilación en su actitud. No solo creía que se haría rico, él ya se veía como un hombre adinerado mucho antes de que el mundo lo reconociera. En ese momento, algo dentro de mí resonó profundamente. No fue alegría, sino un choque profundo, una oleada de miedo intenso. Me di cuenta de que si no alteraba fundamentalmente mi autopercepción, me quedaría estancado exactamente donde estaba. Fue entonces cuando realmente comprendí que la riqueza no nace en los bolsillos de uno, comienza en la identidad de uno. Puedes ocultar tu situación económica a los demás, pero nunca podrás esconderte a ti mismo lo que realmente crees sobre el dinero. Si muy en el fondo crees que siempre habrá escasez, entonces la escasez te seguirá. Si crees que siempre apenas la harás, la vida se asegurará de que sobrevivas, pero nunca de que prosperes de verdad. Si crees que la abundancia está reservada para unos cuantos, entonces la multitud seguirá siendo tu lugar de residencia perpetuo. La pobreza no es solo la ausencia de dinero, es un patrón mental que se reitera hasta convertirse en una prisión cómoda. Y la prisión más peligrosa de todas es aquella de la que el prisionero ya ni siquiera intenta escapar. Con el tiempo, he notado algo que podría parecer cruel. La mayoría de la gente, en realidad, prefiere la seguridad percibida de la escasez sobre los riesgos inherentes de la abundancia. Si bien la pobreza es dolorosa,
La responsabilidad de crear la propia riqueza a menudo resulta aún más aterradora. Cuando la vida se tuerce, la gente culpa fácilmente al gobierno, a su familia, a su jefe, al clima o a cualquier crisis existente. Pero cuando surge la oportunidad de prosperar de verdad, se echan para atrás, porque en ese momento no haya quien más culpar, solo a sí mismos. Entonces la mente fabrica narrativas para justificar la inacción o el fracaso. El dinero corrompe. Los que se hacen ricos pierden el alma. O, solo los deshonestos triunfan de verdad. Estos son solo pretextos emocionales usados para evitar el crecimiento personal. Una ley invisible nos rige a todos. Avanzamos exactamente hasta donde creemos merecer, ni un solo paso más. Si te percibes pequeño, llevarás una vida pequeña, incluso cuando el mundo te ofrezca algo más grande. Una creencia poderosa por sí sola no cambia nada si tus acciones no se alinean. Es tu comportamiento el que debe alinearse con tu creencia. La vida no responde a tus peticiones, responde a tu convicción. Y la convicción no es lo que articulas en voz alta, es lo que aceptas como verdad cuando nadie más está escuchando. Considera tu propia historia. ¿Cuántas veces te has rendido incluso antes de intentarlo? ¿Con qué frecuencia te has conformado con resultados mediocres para evitar el riesgo de perderlo todo? ¿Cuántas noches sin dormir has soportado, consumido por las preocupaciones de las cuentas, el futuro o el miedo constante a la escasez? Estos miedos no provienen del dinero en sí. Se originan en la creencia arraigada de que eres incapaz de generar más. La riqueza externa es simplemente un reflejo tardío de la riqueza interna. Donde la mente se niega a aventurarse, el cuerpo nunca llegará. Mientras algunos pasan toda su vida esforzándose por multiplicar el dinero, los verdaderamente sabios primero se esfuerzan por multiplicar su fe en sí mismos. Porque cuando la creencia cambia, el destino, inevitablemente, sigue su curso. La pobreza comienza en el momento en que uno decide que es inútil intentarlo. La riqueza, por el contrario, florece cuando un individuo decide no seguir aceptando vivir por debajo del nivel de lo que es capaz de llegar a ser. Después de aquella noche crucial, empecé a observar algo con una atención casi obsesiva. La forma en que la gente habla del dinero cuando cree de verdad que nadie más está escuchando. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde emerge la verdad. En público, todos declaran su deseo de prosperidad. Sin embargo, en privado confiesan que el dinero en sí es aterrador, que la verdadera riqueza parece inalcanzable y que la vida es simplemente demasiado desafiante como para atreverse a soñar en grande. Y es precisamente entonces cuando la creencia revela quién rige verdaderamente la existencia de uno, porque nadie puede construir una realidad más grande que la autoimagen que posee. La mayoría no falla por falta de oportunidades, falla por un exceso de autolimitación. ¿A cuántas personas conoces que trabajan toda su vida, pero nunca se permiten desear algo verdaderamente grande? ¿Cuántos dicen, si se da, se da? Lo que me llegue es ganancia, o no se puede tener todo. Estas frases pueden parecer humildes, pero muy en el fondo ocultan miedo. Miedo a desear y no lograrlo, miedo a la decepción y, en última instancia, miedo a asumir la responsabilidad que conlleva ganar. Hubo un tiempo en que yo también vivía de esta manera, oscilando constantemente entre el deseo de crecer y el miedo paralizante al fracaso. Escribía, estudiaba, observaba, pero mi propio sistema de creencias aún andaba con muletas. Hasta el día en que recibí una carta de un hombre sencillo que luchaba incansablemente por mantener a su familia. Describía, con palabras crudas y sinceras, su agotamiento de prometer cambios solo para ver que todo seguía exactamente igual. Esa carta me golpeó como un puñetazo físico. Pasé muchas noches reflexionando sobre su contenido, hasta que decidí responder no con consuelo, sino con una pregunta profunda. ¿Qué crees de verdad sobre el dinero y sobre ti mismo? Varios meses después, llegó otro sobre. El tono era completamente diferente.
Había dejado de verse como una víctima. Había empezado a organizar sus pensamientos, a eliminar activamente los hábitos autosabotadores y a elegir sus palabras con mayor cuidado. Y por primera vez reportó una esperanza genuina. Esto me produjo una alegría silenciosa y profunda, del tipo que no hace ruido exterior, pero lo transforma todo por dentro. Fue entonces cuando comprendí que cuando la creencia cambia, primero altera el comportamiento de uno, luego sus elecciones y en última instancia su destino. La transformación no fue externa, comenzó desde dentro. Muchos pasan por alto una verdad crucial. El cerebro humano responde directamente a lo que cree que es posible. Investigaciones realizadas ya desde el siglo XX demostraron que la expectativa altera el comportamiento, la energía e incluso la resistencia física. Cuando un individuo cree que tendrá éxito, tolera un mayor esfuerzo, persiste por más tiempo y percibe soluciones donde antes solo existían obstáculos. Por el contrario, cuando creen que fracasarán, se rinden antes, se fatigan más rápido y empiezan a percibir problemas en cada esquina. En esencia, la creencia no solo dicta cuánto ganas, sino también el alcance de tu capacidad para persistir. Y el éxito final a menudo es simplemente cuestión de persistir más que los demás. Ahora, dime con total honestidad, ¿de verdad crees que naciste solo para sobrevivir o para prosperar de verdad? La mayoría de la gente existe en la tibia neutralidad de lo que sea. No se permiten desear mucho, simplemente para evitar posibles decepciones. Pero la vida no honra la indiferencia. Responde a la claridad, a la determinación y a las decisiones firmes. Donde no hay decisión, hay repetición. Donde no hay convicción, hay estancamiento. El individuo que no cree poder mejorar su vida transforma cada oportunidad en una amenaza percibida. Pero el que cree, ese sí, convierte hasta las crisis en peldaños para subir. Y aquí hay un punto delicado que pocos se atreven a enfrentar. Muchos le tienen más miedo a ser ricos que a quedarse pobres. Porque la lana, la neta, cambia todo. Las relaciones, los hábitos y hasta cómo te ves en el espejo. Y no todos están listos para soltar esa identidad de víctima indefensa, sufrido eterno o el que siempre sale perjudicado. La pobreza, por más que duela, siempre tiene un buen pretexto a la mano. La riqueza, en cambio, te exige responsabilidad. Y la mayoría le saca la vuelta a la responsabilidad justo porque les quita todas sus justificaciones. Si hasta ahora todo esto que te comparto te está haciendo clic, entonces tengo una petición simple y directa. Si de verdad este contenido le está hablando a tu mente y a tu corazón, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal ahorita mismo. Este gesto, aunque parezca pequeño, es vital. Mantiene vivo este espacio de transformación, asegura que este mensaje llegue a más personas y permite que este trabajo siga dándoles poder a quienes siguen atrapados por sus propias creencias limitantes. Cuando das tu apoyo, multiplicas su impacto. Y los que multiplican las buenas ideas, inevitablemente, expanden sus propios horizontes futuros. Volvamos a lo básico. Cada vez que te dices a ti mismo que eres incapaz, refuerzas esa limitación. Cada vez que te ves como alguien que no vale, aprietas más el agarre de la escasez. Cada vez que te conformas con migajas, le enseñas al mundo cómo debe tratarte. La vida responde a tu postura, y esa postura nace de tu creencia. No es la lana la que transforma a la gente, es la creencia la que transforma la lana en la vida de la gente. Los que creen que siempre van a batallar, siempre encuentran batallas. Los que creen que siempre van a encontrar la forma, lo logran. No porque el camino aparezca por arte de magia, sino porque una mente entrenada aprende a ver lo que una mente derrotada no ve. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos viven esperando ese gran golpe de suerte? Mientras tanto, dejan pasar cientos de pequeñas oportunidades todos los días. Una mente condicionada por la escasez desprecia los comienzos humildes. Una mente alineada con la prosperidad entiende que todo río poderoso empieza siendo un simple chorrito. La riqueza no nace en saltos espectaculares,
Se construye a través de movimientos invisibles, repetidos cada día, guiados por la creencia correcta. El que cree poco, pide poco, intenta poco y logra poco. El que cree más, se exige más, lo intenta más veces y aun cuando falla, no se define por la caída, se define por el siguiente paso. La pobreza mantiene la mirada clavada en el suelo. La prosperidad te enseña a mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante es una decisión, no una condición. Si entiendes esto ahora, aunque todavía no veas ningún resultado material, ten por seguro esto. Algo ya empezó a moverse dentro de ti, porque el primer cambio nunca ocurre en tu cuenta del banco. Ocurre en el tipo de pensamientos que toleras en tu propia mente, y a partir de ese momento, ninguna repetición es igual a la anterior. En cierto punto de mi camino, me encontré frente a un espejo que no me reflejaba la cara, sino mi propia inseguridad. Ya había escuchado historias, estudiado casos, conocido a hombres con mucha lana y a otros arruinados, pero aún quedaba un rastro silencioso de duda dentro de mí. Y fue justo en este periodo que pasé por una de las fases más amargas de mi vida. Los recursos eran escasos, las respuestas no llegaban, y sentía el peso de la responsabilidad apretarme el pecho como un nudo. Había días en los que caminaba muchas cuadras solo para ordenar mis pensamientos, tratando de entender por qué, aún creyendo en el poder de la mente, seguía experimentando tanta inestabilidad. Una de esas noches, después de horas de estar despierto, tomé una decisión tan simple como terrible. Ya no permitiría que el miedo fuera el consejero de mis elecciones. Esa decisión no trajo alegría inmediata, trajo lágrimas, porque abandonar el miedo es como dejar una muleta que, aunque te duela, te da una sensación de apoyo. Pero fue ahí donde algo empezó a cambiar. La reacción emocional que me acompañó por semanas no fue euforia, fue un llanto contenido y silencioso, de esos que te limpian el alma. Fue en ese momento que comprendí con claridad que la creencia no es solo un pensamiento bonito, es un compromiso diario con una nueva identidad, incluso cuando todo alrededor insiste en seguir igual. La verdad es que la mayoría dice creer en la prosperidad, pero vive como si esperara el fracaso. Se despiertan pensando en lo que podría salir mal. Salen de casa anticipando dificultades, regresan cansados confirmando todas sus propias profecías negativas y al final del día concluyen que la vida es dura. Pero lo que le enseñó a la vida a ser dura fue la creencia repetida. El pensamiento prepara el terreno donde crecerá la realidad. Esto no es poesía, es estructura. Estudios de comportamiento humano realizados durante las primeras décadas de este siglo han demostrado que la expectativa moldea el rendimiento, la resistencia al esfuerzo e incluso la capacidad de soportar la presión. La persona que espera poco de sí misma entrega poco. La persona que exige más a su propia mente construye un músculo invisible llamado persistencia. Y la persistencia es el cemento que sostiene toda riqueza duradera. ¿Te has fijado cómo la gente se acostumbra a vivir al límite? Siempre con la soga al cuello, siempre endeudada, siempre justificando, siempre posponiendo. Y cuando surge una oportunidad para cambiar, dicen, ahorita no es el momento. Pero el momento justo nunca llega para quienes están atrapados por la creencia equivocada. El mañana se construye con el tipo de pensamientos que toleras hoy. Si hoy toleras el miedo, mañana heredarás sus consecuencias. Si hoy toleras la duda, mañana cosecharás indecisión. Si hoy toleras el autosabotaje, mañana recibirás escasez en dosis cada vez más predecibles. Hay una pregunta que separa dos caminos en la vida. ¿Te ves como una causa o como un efecto? Los que se ven como un efecto siempre dependerán de las circunstancias, de su jefe, de la suerte, del gobierno, de la economía. Los que se ven como una causa empiezan a mirar hacia adentro antes de culpar al mundo. Y este cambio es doloroso, porque derriba excusas, pero también es liberador, porque te devuelve el control de tu propia historia. La mayor pobreza no es la falta de dinero, es entregar el control de tu propio destino. Aquí hay un punto que casi a nadie le gusta escuchar.
No es un salario lo que mantiene a alguien atrapado en la escasez. Es su mentalidad. Hay gente que gana poco y prospera. Y hay gente que gana mucho y vive endeudada. La lana solo amplifica lo que una persona ya es por dentro. En una mente desorganizada, la lana se vuelve un escape. En una mente débil, se vuelve una adicción. En una mente preparada, se convierte en una herramienta. El valor no está en la lana en sí, está en la conciencia que la maneja. A veces, el miedo se esconde detrás de la prudencia. Una persona dice que es cautelosa, pero en realidad está aterrada. Dicen que están esperando el momento justo, pero en realidad están huyendo del riesgo de crecer. Y crecer da miedo, porque exige abandonar versiones antiguas de ti mismo. Requiere dejar atrás la narrativa de víctima. Requiere dejar de contar historias para justificar una vida pequeña. La riqueza comienza cuando te cansas de explicarte a ti mismo. Ahora, en este punto de nuestro camino, te propongo el único y gran desafío de todo este mensaje. Solo uno. Simple, directo y profundo. Durante 30 días, monitorea rigurosamente todo lo que digas sobre la lana, el éxito, las oportunidades y sobre ti mismo. Ninguna declaración de derrota puede salir de tu boca sin ser corregida de inmediato. Nada de bromas sobre el fracaso, nada de declaraciones de incapacidad, nada de profecías de escasez. Al final de estos 30 días, observa tu actitud, tus decisiones y los tipos de oportunidades que empiezas a notar. No solo cosecharás cambios externos, primero sentirás el cambio en cómo te desenvuelves en la vida. Este es el dividendo inicial de la abundancia. Quizás ahora estás pensando, ¿esto de verdad funcionará para alguien como yo? Esa pregunta, en sí misma, ya revela la creencia intentando protegerse. Y te la regreso con otra pregunta. Si no funciona, ¿qué exactamente pierdes intentando cambiar tus propios pensamientos durante 30 días? El miedo quiere mantenerte quieto. La fe quiere ponerte en marcha. Entre quedarte quieto y avanzar, solo hay una elección posible para quienes desean liberarse de la pobreza mental. Con los años, he visto a gente que, aunque nunca manejó una gran cantidad de lana, lo perdió todo porque seguían viéndose a sí mismos como pobres. Y he visto a pocos, muy pocos, construir una prosperidad que resistió crisis, enfermedades y caídas económicas, porque su creencia era inquebrantable. No eran personas perfectas, eran personas decididas. La creencia correcta no evita la caída, pero transforma la caída en entrenamiento, no en derrota. Tu vida financiera, en este preciso momento, es un reflejo exacto de lo que crees sobre merecimiento, capacidad y posibilidad. No está mal, es consistente. Y eso puede doler, pero también puede liberar, porque lo que fue creado por una creencia puede ser transformado por otra. La riqueza empieza cuando una persona entiende que no necesita cambiar el mundo. Necesita cambiar la imagen que tiene dentro de sí misma. Y cuando esa imagen cambia, el mundo, sin entender muy bien por qué, empieza a responder de forma diferente. Si algo dentro de ti se ha removido hasta este punto, pon atención. Esa inquietud es una señal de que una vieja creencia ha empezado a perder terreno. Y todo cambio verdadero empieza justo así, con una incomodidad que te empuja fuera de la prisión invisible donde tú mismo aprendiste a vivir. Hay un momento decisivo en la vida de todo ser humano cuando descubre que no está luchando contra el mundo. Está luchando contra su propia programación interna. La mayoría ni siquiera se da cuenta de esto. Se despiertan temprano, trabajan duro, enfrentan humillaciones silenciosas, soportan carencias y aún así permanecen atrapados bajo el mismo techo invisible. ¿Y por qué no se rompe este techo? Porque no está hecho de concreto, está hecho de creencia. La mente humana es un terreno fértil. Cualquier semilla que acepta, crece. Si acepta la semilla del miedo, echa raíces profundas. Si acepta la semilla de la posibilidad, se eleva hacia el sol. Y lo más peligroso es que la mayoría de las semillas fueron plantadas sin consentimiento consciente. Frases escuchadas en la infancia, derrotas mal digeridas, ejemplos de fracaso repetidos en casa, discursos de resignación
que parecen prudentes, pero que solo son una rendición lenta. En cierto punto de mi carrera, observé de cerca el ascenso de un joven que llevaba algo excepcionalmente raro en sus ojos: convicción antes de la prueba. Thomas Edison enfrentó el ridículo público, fracasos sucesivos, pérdidas económicas y la etiqueta de loco persistente. Muchos lo llamaron un necio obstinado. Pudo haber aceptado esa imagen, pudo haberse retirado, pudo haberse conformado con lo común. Pero su mente no aceptó la derrota como una identidad. Cada error era solo una corrección de rumbo, cada caída, un paso invisible. Mientras otros veían intentos desperdiciados, él veía aprendizajes acumulados. Y así es exactamente como opera la creencia correcta. No elimina el fracaso, sino que lo reconstruye internamente como la materia prima para la victoria. No cito esta historia para glorificar el resultado, sino para revelar el mecanismo. La diferencia nunca estuvo en los tropiezos, estuvo en la interpretación que les dio. La mayoría de la gente no fracasa porque cometa demasiados errores. Fracasan porque interpretan el error como una sentencia final. Un fracaso se convierte en identidad. Un no se vuelve profecía. Una pérdida se transforma en destino. Y así es como las paredes de la prisión mental toman forma. Uno empieza diciendo: esto no es para mí. Luego evoluciona a: quizás no sea para nadie. Y finalmente, uno concluye: el mundo de verdad es injusto. El ciclo está completo. La creencia limitante ha triunfado. No importa cuánto dinero gane alguien, si esta batalla invisible no se gana primero. Porque lo que permanece desorganizado por dentro siempre se manifestará como desorganización por fuera. Hay una trampa silenciosa que atrapa a millones de personas: confundir la comodidad con la seguridad. La comodidad mantiene a una persona exactamente donde está. La verdadera seguridad solo existe cuando uno confía en sí mismo. Muchos se quedan en la escasez, no porque la disfruten, sino porque les es familiar. Lo desconocido asusta. La abundancia exige nuevas decisiones, nuevos hábitos, nuevas responsabilidades, y esto genera una ansiedad que la mayoría prefiere evitar. La mente dice: quédate quieto, al menos aquí sabes hasta dónde llega el dolor. Y así, la gente cambia la posibilidad de crecer por la previsibilidad del sufrimiento. Hubo un tiempo en mi vida en que enfrenté una elección que parecía menor, pero que tenía un peso inmenso. Una invitación a hablar en público, frente a personas que yo consideraba superiores a mí. Mi reacción inicial no fue entusiasmo, fue un nudo en el estómago, sudor frío en las manos, un miedo casi paralizante. Pasé días tratando de inventar excusas para negarme. Nadie lo sabría, nadie me juzgaría, todo seguiría igual. Pero en un amanecer silencioso, entendí algo que me cayó como un rayo. Cada vez que evadía el siguiente paso, le estaba enseñando a mi mente que era incapaz de ascender. Acepté la invitación, temblando por dentro. Mis palabras salieron temblorosas al principio. El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho. Pero algo se movió ese día, no en los aplausos, sino dentro de mí. Al bajar de esa plataforma, no me sentí superior a los demás. Me sentí más grande por dentro. Y esa sensación no genera euforia. Genera una valentía tranquila, sólida, silenciosa. A partir de ese momento, algo empezó a alinearse de manera diferente. La vida externa aún tardaría en responder, pero la vida interna ya había cambiado. La ciencia del comportamiento humano ya había demostrado desde las primeras décadas de este siglo que la expectativa moldea el desempeño. Cuando un individuo cree que es capaz, activa reservas internas de energía que parecían inexistentes. La fatiga tarda más en aparecer. La persistencia crece. La creatividad se expande. Cuando uno cree que no es capaz, el cuerpo se rinde antes que la mente, y la mente se rinde incluso antes del intento. Esto significa que la creencia no solo altera los resultados financieros, cambia la fisiología del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la capacidad de esperar la cosecha. Y ninguna riqueza perdura para aquellos que no pueden soportar esperar.
¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se rinden cuando están a solo un paso del éxito? Aseguran haberlo intentado todo, pero en realidad lo intentaron casi todo. Y casi todo nunca construye nada duradero. La creencia equivocada se manifiesta como prisa. La creencia correcta se manifiesta como constancia. Los mentalmente pobres quieren enriquecerse rápido porque quieren escapar del dolor. Los mentalmente ricos construyen lento porque entienden el valor de la estructura. Uno quiere huir del fracaso, el otro quiere dominar el proceso. Pregúntate honestamente, ¿huyes del dolor o construyes fortaleza? ¿Corres de las dificultades o las usas como entrenamiento? ¿Te ves como alguien que soporta el proceso o como alguien que solo sueña con el resultado? Estas respuestas no residen en la teoría. Viven en pequeñas, invisibles decisiones diarias. En la hora en que te levantas. En el tipo de pensamientos que toleras cuando enfrentas un problema. En cómo hablas de ti mismo cuando estás cansado. La creencia no se revela en los discursos, se revela en los hábitos. Hay una frase silenciosa que gobierna el destino de millones. Hasta aquí puedo llegar. Algunos la pronuncian demasiado pronto, otros nunca se atreven a cuestionarla. Pero no es una ley del universo, es solo una vieja opinión repetida tantas veces que empezó a parecer verdad. La pobreza financiera a menudo es solo la última consecuencia de una pobreza de expectativa. Quienes esperan poco de la vida, reciben poco de la vida. No como castigo, sino por consistencia. Quizás ahora te des cuenta de que tu cuenta bancaria nunca fue solo cuestión de dinero. Siempre ha sido un reflejo de cuánto crees merecer, cuánto confías en tu propia capacidad para sostener algo más grande, cuánto te permites desprenderte de tu vieja identidad. La riqueza no nace cuando llega el dinero, nace cuando uno deja de escapar de su propia fuerza. Si algo dentro de ti empieza a removerse al escuchar esto, sabe que no es un entusiasmo pasajero. Es la vieja creencia siendo confrontada por una nueva posibilidad. Y cuando la posibilidad reside el tiempo suficiente en la mente, empieza a exigir acción. Y cuando la acción empieza, el destino, tarde o temprano, se ve obligado a moverse junto a ella. Llega un punto en el camino donde uno se da cuenta de que ya no puede fingir no saber. Has escuchado, has reflexionado, has sentido la incomodidad, has reconocido tus propios patrones, y ahora solo quedan dos opciones: volver al viejo modo de vida o cruzar de una vez por todas la frontera invisible que separa a quienes solo sobreviven de quienes empiezan a construir. En este punto ya no es la falta de dinero lo que mantiene a alguien atrapado, es el apego a su vieja identidad, porque cambiar una creencia es, en su esencia, aceptar morir a una versión anticuada de uno mismo. Y pocas personas hablan del dolor de este proceso. Desean la riqueza, pero no pueden soportar el duelo interno que precede al ascenso. Durante muchos años, observé a personas que deseaban ardientemente prosperar, pero a la primera señal de transformación real, retrocedían. No era la dificultad lo que los asustaba, era la necesidad de abandonar la historia que contaban sobre sí mismos, la historia del pobre honesto, del trabajador que lucha, de la persona que lo intenta, pero nunca lo logra del todo. Estas narrativas dan identidad, le dan sentido al dolor, pero también mantienen a la persona exactamente donde siempre ha estado. La pobreza, cuando se convierte en identidad, empieza a ser defendida como si fuera una virtud. Y esta es una de las decepciones más crueles que la mente puede crear. El verdadero cambio nunca empieza en la cartera. Empieza cuando uno deja de pedir permiso para soñar en grande, cuando deja de disculparse por desear más, cuando entiende que querer prosperar no es codicia, es responsabilidad, porque la escasez constante no solo roba comodidad, sino también generosidad. Quienes viven constantemente al límite no pueden ayudar, no pueden expandirse, no pueden servir a una escala mayor. La riqueza bien dirigida amplifica el bien. La pobreza prolongada limita incluso las buenas intenciones. A lo largo de la vida, he entendido que el mundo no recompensa a quienes necesitan, responde a quienes están preparados. Y la preparación no es solo estudio técnico.
es disposición emocional, estabilidad mental, disciplina del pensamiento. La persona que vive reaccionando al miedo nunca estará preparada para sostener algo grande. Podría incluso recibir una suma considerable de dólares, pero carecerá de la estructura interna para conservarla. Lo que llega sin preparación se va sin resistencia. La preparación es la bóveda invisible de la prosperidad. Quizás ahora te des cuenta de que no hay dos destinos, el destino del rico y el destino del pobre. Solo existe el destino consistente con la creencia dominante. No es la suerte lo que define la cosecha, es la visión que uno cultiva aún sin tener nada. El campo de la mente se siembra todos los días, quieras o no. O plantas conscientemente la creencia en la posibilidad, o el descuido siembra la creencia en la limitación. Y ninguna tierra permanece en barbecho por mucho tiempo. Si, a lo largo de este camino algo se ha estado reorganizando dentro de ti, no esperes que el mundo cambie de repente. Los verdaderos cambios primero se manifiestan como una extraña tranquilidad, una especie de firmeza silenciosa, una nueva forma de ver los problemas, una negativa a aceptar la vieja voz que dice, esto no va a funcionar. Es un tipo de esperanza que no es ruidosa, es estable, es madura. Es como si el alma dejara de dar vueltas y empezara a caminar en línea recta. La riqueza, antes que ser una acumulación de valor, es un estado de permiso interior. Uno solo recibe lo que desde dentro se siente autorizado a tener. Muchos dicen querer prosperar, pero cuando llega la oportunidad sienten culpa, miedo, extrañeza, como si estuvieran traicionando su propia historia. Pero no es traición, es evolución. Una semilla no traiciona la tierra cuando se convierte en árbol, solo cumple su función. Tu creencia nunca fue un detalle secundario en tu vida, siempre ha sido el eje central. Todo ha girado y sigue girando alrededor de lo que verdaderamente crees, no solo de lo que dices creer. El día que decides con serenidad y firmeza que ya no vivirás por debajo de lo que puedes llegar a ser, algo profundo empieza a moverse. No es magia, es alineación. Y ahora, tal vez, te estés dando cuenta de que este contenido no es solo de dinero. Habla de dignidad, capacidad, responsabilidad y libertad. Habla de detener la herencia de límites que no fueron creados por ti. Habla de elegir, por primera vez, qué tipo de vida quieres sostener de verdad. Si en algún momento, mientras escuchabas todo esto, pensaste en alguien que vive cargado de miedos, deudas, culpa, o con la sensación de que nació para sufrir, haz algo simple y poderoso. Comparte este video con esa persona especial. A veces, una sola semilla plantada en el corazón correcto cambia a toda una generación. Sigo aquí, caminando con quienes han elegido crecer internamente antes de prosperar externamente. Y mientras esta decisión siga resonando en ti, siempre hay un paso más adelante esperando ser dado. Avancemos juntos y nos vemos en el próximo video.